Hola y hola, hoy muy buenas tardes, son las 5:01 de la tarde, nos cogió la tarde hoy un minuto porque acaba de terminar conferencia, entonces nos cogió la tarde un minutito, aquí estamos recargados de energía y les recomiendo, doctores, váyanse apuntando allí, vayan subiendo rápidamente. Pongan su número de registro, por favor miren mis historias, allí en mis historias. Todo está demasiado sencillo y fácil. Los que son nuevos ya saben la historia, hay que registrarse. Yo les mandaré ahora más tarde el número, suban las historias. Mire, si usted es estudiante, si usted es colega, si usted es estudiante juicioso, no tiene ningún problema. Si usted cumple con el registro, con la notificación, lo que usted ve en el chat es lo mismo que yo veo. Así las estrellas están borradas, allí está el registro de que usted asistió a clase. Lo importante para poder obtener el certificado es que usted demuestre que usted estuvo en clase. O manda las historias que están allí subidas, o manda una fotografía que usted subió la historia. Ya, simple, no nos vamos a complicar la vida. Miren, vamos a ir subiendo rápidamente mientras todos vayan subiendo. Hoy les recomiendo, por favor, mientras 2 minutos más que logremos conexión con el profesor Norbert Cuello en República Dominicana. Mire, váyase para la cocina ya mismo y traiga un refrigerio. Yo ya traje el mío acá. Este es mi refrigerio de hoy porque la conferencia de hoy está para no parpadear. Tienen que quedarse quietos. Si tiene que ir al baño, vaya rápido y vuelve. En 2 minutos vamos a iniciar la conferencia. Suban y suban rápidamente. Vamos a entrar en contacto con el profesor Norbert Cuello. Un minuto, por favor, agilicen rápidamente el refrigerio que estén armando. 1 minuto de conexión y entramos en línea con el profesor Norbert Cuello. Vamos a viajar a Bogotá, República Dominicana, para compartir la experiencia de cementación. Bien, muy bien, mientras vamos logrando aquí la conexión, les recuerdo que mañana tenemos el curso intensivo en planificación estética, planificación DSD, planificación para la consulta del día a día. Lo que vamos a aprender mañana va a ser cosas diarias. Nada de computador, nada de cámara fotográfica, va a ser demasiado sencillo. Planificación Dental Smart Design para su consulta diaria. Y vamos a hablar sobre el tema de MOCAD y todos los temas supremamente interesantes. Vamos a viajar de una vez y vamos a conectarnos directamente con República Dominicana. Vamos a viajar. Miren, conferencias online lo matcher. No tienes que desplazarte hasta el aeropuerto. Y de una vez, mira, en cuestión de 10, 2, 1, viajamos a República Dominicana. Hermano, ¿cómo va todo? Amigo del corazón, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy bien, se escucha muy bien, ¿verdad? Perfecto, Bueno, tienes buen internet y todo, muy bien. Juan Carlos, te felicito. Excelente actividad, excelente iniciativa en español con todos nuestros hermanos de Latinoamérica.
y orgulloso del trabajo que estás haciendo. Muchísimas felicidades y un honor que me hayas invitado. Gracias. Para mí, muchas gracias que hayas aceptado la invitación, Norbert, y como le he dicho a todos los participantes, en este momento tenemos 600 personas en línea y van subiendo, tenemos Sí. alrededor de 2.500 por cada reproducción, más los que repiten, que son otros 2.000. Tenemos 6.500 personas registradas en el Congreso. Lo más Perfecto. importante es que esta es la primera oportunidad que estamos llegando a la casa de cada uno de ellos para poder entregarles una información consolidada. Ellos no tuvieron que venir a buscarnos al Congreso, fuimos a cada uno de ellos y lo más importante es que estamos entregando un concepto académico con fundamento para que la odontología mejore día a día. Eso es así. He visto todos los live, todos. Y Muchas gracias. te felicito y la parte clínica ha sido con evidencia científica, que eso es una de las partes más importantes. No es que nos estamos inventando algo, sino que eso está escrito y por eso nosotros hacemos de esta manera. Claro, uno con unos tips más que otros, pero el objetivo está muy claro. Así que, Objetivo cumplido, gracias. estoy seguro que la odontología va a mejorar mucho, va a mejorar mucho. Eso Profesor, es así. tú estás en República Dominicana, muchos saludos allá en República Dominicana. Mañana tenemos aquí a tu amigo Ronnie, Al a todos los maestro amigos allá en Ronnie. República Dominicana, al maestro. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Norbert? Para el que no me conoce, soy el doctor Norbert Puello. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en Santo Domingo. Hice una maestría en rehabilitación bucal. Después de hacer la maestría, entonces nos fuimos y comenzamos a hacer distintos tipos de entrenamiento en biomateriales, en técnica de estal italiano, en simplificación de resina compuesta y nada, aquí estamos. Yo no soy mucho de presentarme, sino que con los Es actos que y la para parte mí clínica también es vamos difícil, Norbert, como le decía a nuestro amigo Javier Lema, presentar a un amigo es tan difícil porque uno presenta a un profesor y lee la hoja de vida. Pero presentar a un amigo, mire, simplemente les digo hoy, tráiganse en el refrigerio ya mismo, porque ustedes no se pueden parar de la mesa. O sea, lo que nos va a compartir Norbert es extremadamente interesante, es para pagar primera fila. Mira, lo que tenemos para el día de hoy, vamos a hablar de cementación, específicamente cementación en cerámicas, como la zirconia, la lúmina. Vamos a hablar importancia también en la parte de lo que es el metal, cómo se comporta en caso de utilizar un cemento resinoso. Específicamente vamos a hablar de cemento resinoso. Vamos a hablar de cementación en disilicato de litio. Vamos a hablar de cementación en cerámica feldespática. Y algo muy importante, vamos a dar unos tips para la parte de cementación, de carillas y cuando nosotros tenemos que modificar algunas de las técnicas cuando tenemos una corona y una carilla. Así que en estos minutos ya, gracias al doctor Juan Carlos, vamos a participar sobre eso. Con lo Perfecto, primero que Norbert, entonces, dinámica, vamos a hablar desactivé los comentarios para que puedan ver la presentación, para que podamos charlar tranquilamente. Por favor, ustedes, estimados colegas, donde están en este momento, aún no hagan las preguntas, espera al final, esperemos que se vaya resolviendo todo el concepto que el doctor nos va a dar, que él nos va a dar los conceptos muy claros, porque yo lo he escuchado muchas veces y sé que él nos da los conceptos muy claros. Deje esperar hasta el final y al final ponemos preguntas que no hayan sido resueltas durante la intervención. exactamente. Dudas o preguntas, al final la vamos a responder con todo el gusto posible y el doctor Juan Carlos también nos puede colaborar. Claro que Entonces, sí. Vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de las cerámicas. La clasificación de la cerámica, como vamos a hablar de cementación, usted tiene que saber muy bien cómo clasificarlo. La parte de la clasificación para la cementación es fácil. Las cerámicas que se graban y las cerámicas que no se graban. Así es. Lo más fácil es resolverlo. Vamos a hablar de las cerámicas que no se graban. Las cerámicas que no se graban tenemos lo que es la alúmina, la zirconia, y estos no se graban y tienen un comportamiento en toda la fase de cementación como si fuera un metal. Así que todo el protocolo que nosotros vamos a dar para la zirconia, para la alúmina, es el mismo protocolo o muy parecido, puede variar muy mínima cosa, es lo mismo que para cementar un metal en caso que queramos hacerlo con un cemento resinoso.
Y la otra parte, es la cerámica que se graban. Las cerámicas que se graban son las cerámicas que contienen vidrio y vamos a clasificarla en las dos principales que utilizamos en el día a día. Disilicato de litio y tenemos lo que es la cerámica feldespática. Bien, también podemos dar, si nos da tiempo, o en el transcurso voy a hablar sobre el comportamiento de la cementación, porque hoy día se está manejando lo que son muchas resinas híbridas, y estas resinas híbridas o cerámicas híbridas, nosotros tenemos que tratarla como si fuera una resina, que es algo muy importante, porque si no sabemos qué tipo de cerámica nos envía el laboratorio, entonces podemos romper cualquiera de los protocolos. Porque como me ha sucedido a mí, aquí en República Dominicana, yo he pedido un disilicato y el laboratorio me ha enviado una zirconia. Si yo no la conozco físicamente, si el laboratorio no me dice que es un disilicato o que es una zirconia, yo puedo errar y tener una falla clínica. Falla clínica quizás no por culpa de nosotros o por ignorancia en la parte de no tener el conocimiento, principalmente los clínicos más jóvenes, pero ya a medida que vamos cogiendo la experiencia clínicamente, nosotros podemos ver las características físicas, si es un disilicato, si es un feldespato o si es una zirconia. Entre el disilicato y el feldespato no hay mucha diferencia, o casi nada. Entonces, ahí sí tenemos que asegurarnos de que el laboratorio nos hable la verdad y que nos trabaje lo que nosotros le pedimos. ¿En qué la realizó? Entonces, ¿en qué la maquinó? Porque, Norbert, aquí es muy común lo que tú estás diciendo claramente. Podemos creer que estamos cementando y posiblemente la restauración va a quedar adherida, pero no cementada, simplemente microtrabada. Y allí es donde exactamente. Decimos, se cayó una carilla. ¿Por qué se cayó? Tal vez no tenemos en cuenta cuál fue el material que estamos cementando y como tú lo vas a mostrar claramente, si se trató o no, si se grabó o no, si fue el tiempo adecuado de grabado o no, y si se utilizó el agente adhesivo indicado y el cementante indicado, porque tú nos vas a mostrar a continuación eso. Exactamente. Ahora vamos a hablar, ya sabemos qué cerámica tenemos, ahora vamos a hablar cuáles cementos nosotros tenemos. Vamos a pasar a la próxima y ahí tenemos que saber muy bien cómo nosotros vamos a clasificar los diferentes tipos de cemento. Existen diferentes tipos de clasificaciones. Uno, cómo se polimeriza ese cemento y dos, cuál es su medio de acción. Si es un cemento que hay que trabajar las dos partes para que sirva como un cemento adhesivo, o si es un cemento que es autocondicionante, autoadhesivo, o si es solamente un adhesivo que es autoadhesivo. Entonces, tenemos muchas diferencias y tenemos que saber muy bien qué vamos a cementar. Cuando hablamos de la fase de polimerización, esto va a depender estrictamente del grosor que tenga la cerámica que nosotros vamos a cementar. Entonces, esto es la parte más fácil. Si vamos a utilizar un cemento que sea fotopolimerizable, obligatoriamente tiene que ser una cerámica de un grosor de menos de 1.3 milímetros. Menos de 1.3 milímetros, ¿para qué? Para que la luz de la lámpara pueda pasar y haga una fotoactivación de nuestro cemento. De lo contrario, o si tenemos un coping que es opaco, entonces tenemos que utilizar un cemento que sea dual, un cemento que puede ser activado por luz y también químicamente va a ser activado. Entonces, en ese segmento de los cementos duales, tenemos que saber muy bien que la gran mayoría de los cementos duales contienen aminas terciarias. En caso de usted utilizar una cerámica que tenga un grosor de aproximadamente 1.3 milímetros, es una cerámica que puede estar condicionada al color de cemento. Esto quiere decir que si nosotros cementamos una sola carilla o una carilla y una corona, un diente al lado de otro, con un cemento que sea dual, si contiene aminas terciarias, ese cemento puede producir un cambio de color y esa cerámica translúcida puede diferenciar el color al cabo del tiempo. Después de 6 meses, después de 1 año, después de 2 años, puede haber algún cambio de color. Así tenemos que tener muy en cuenta esto. Existe solamente un cemento, no sé, por lo menos aquí en Dominicana, no sé si en Colombia ha salido algún cemento
que no contenga aminas terciarias y que sea un cemento dual. Hasta ahora solamente conozco el Relitz Ultimate de la casa 3M, Sí. que no contiene aminas terciarias, y en caso de usted hacer una cementación, exactamente, ese mismo cemento. En caso de usted hacer una cementación, al no contener aminas terciarias, con este cemento podemos cementar carilla. Oigan bien, carilla, no carillas, carilla, una sola. ¿Por qué? Porque al ser un cemento dual, no nos va a dar mucho tiempo para nosotros hacer la manipulación de la cementación de la carilla. Así que tenemos que tener muy en cuenta esta parte. Y aquí arriba, en la imagen que tiene el doctor Coaleda, vemos un cemento que solamente es un solo tubo, no viene compartido, que estos son los cementos duales, los cementos fotopolimerizables, que son los cementos específicamente para cementar carillas o algún tipo de cerámica que tenga un grosor de 1.3 milímetros o menos. Así que este tipo de cemento no modifica y no cambia su color. Tenemos que estar muy en cuenta en esa parte. Y todos Entonces, los vamos aquí cementos... en resumen. Yo estoy tomando notas, Norbert, porque eso es súper importante para todos. Grabables, no grabables, y tenemos aquí los de foto que pueden tener de 0.3, 0.5 hasta máximo, lo más que se puede, 1.3 milímetros de espesor. Sí, Lo que supere pero 1.3 1.3 sí es translúcida. ya no te va a pasar uno de foto. Ya tendríamos que hacer No. uno con una opción dual. Exactamente. Vamos perfectos. Listo. Muy bien. Entonces, ya que hablamos de la cerámica, ya que hablamos de los tipos de cemento, entonces vámonos a lo que nosotros pudiéramos tener como resultado, y en la próxima imagen, ahí nosotros verificamos que el resultado estético de una cerámica puede darse por 3 factores. 1, el color del sustrato. Tenemos que saber muy bien que nuestra carilla, nuestra cerámica, no puede comprenderse de lo que es el cemento. No podemos depender del cemento para nosotros tener éxito. El éxito de nosotros está principalmente en lo que es la cerámica. Hablo de esto porque muchas veces nosotros tenemos un diente tratado endodónticamente con un cambio de color, como tengo en la imagen. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos la preparación de las carillas con una preparación mínima de los dos dientes, uno que ha tenido cambio de color y que blanqueamos, y otro que es un diente con un color normal del paciente, al cabo del tiempo, al nosotros utilizar una cerámica fina, donde el color del cemento manejó o el espesor de la cerámica fue el apropiado, y al cabo del tiempo hay una recidiva de ese cambio de color, entonces nosotros podemos tener este resultado. ¿Qué pasó aquí? La recidiva de la coloración volvió, y como la cerámica es muy fina, entonces hubo un cambio de color nuevamente. Tenemos que tener mucho ojo con esa parte. Sí. Recomendamos preparar más un diente que tenga con cambio de color. Preparar más. Lo apropiado y que usted pueda manejar con su técnico. Eso es muy importante. No es lo que nosotros querramos, sino lo que el técnico puede lograr. Porque una cosa es el grosor de la cerámica y otra cosa es la manipulación de lo que nosotros quisiéramos hacer junto al laboratorio. Entonces, un técnico te puede hacer una carilla opaca con el color ideal en 0.8, pero lo que dicen los estudios es que lo normal sea en 1.3, 1.5 o 2 milímetros. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esa parte, porque el color de la carilla, el espesor de la carilla, el color del sustrato y el color del cemento pueden dañarnos el resultado estético de esa carilla. Bien. Es decir, Norbert, un criterio fundamental sería, primero también antes de hacer unas restauraciones cerámicas, primero hable con su laboratorio y pregúntele, ¿qué materiales tienen ustedes disponibles? Listo, ya sé, ¿en qué me puede maquinar? 2, ¿qué espesores mínimos o qué espesores máximos son los que se pueden recomendar para poder saber foto o un cementante dual y poder tener un criterio de saber cuánto es lo que yo requiero preparar, y también coordine con el laboratorio
qué sustrato tiene, para que el laboratorio pueda utilizar un material que pueda compensar la cerámica esa profundidad de saturación. Exactamente. Claro, hay otras técnicas que lo tengo en el caso final. Y nosotros hacer todas las carillas del mismo color y del mismo grosor. Y ahí nosotros podemos tener el mismo cemento, el mismo grosor de todas las carillas y una opacidad de lo que es la parte del pilar oscuro, ya sea con un perno metálico o con un cambio de color del mismo pilar. Eso lo tenemos en el último caso. Vamos a hablar ya como tratamiento. Conocemos los cementos, conocemos lo que son las cerámicas. Ahora vamos a comenzar con lo que todo el mundo en algún momento en el día de hoy ha cementado, que son las llamadas estructuras o coronas en circonia. No voy a abundar sobre la circonia porque mi maestro mañana, el doctor Ronnie Joubert, va a hablar sobre cerámica. Sino vamos hoy a hablar de cómo vamos a cementar esa circonia. Bien, o toda la cerámica. Hoy lo vamos a hablar. Entonces, la circonia o el óxido de circonio o de zirconium, como hay muchas formas de decir, todo va a depender de la literatura. Es lo mismo, pero no es más que un óxido de un metal. Si vamos a la tabla periódica, la circonia está en la zona de metales. Por ende, su comportamiento es muy parecido a un metal. Principalmente, no es que sea un metal, pero su comportamiento lo asumimos como un metal. Eso tiene que quedar súper puntual. Exactamente. Hay muchas controversias que dicen que es un metal, hay otros que dicen que es una estructura libre de metal. Para mí, el comportamiento para cementarlo es como un metal. Ya el comportamiento físico al estrés es totalmente diferente. Entonces, vamos a pensar en ese punto. Existen muchas dudas con la cementación de la circonia, Juan Carlos. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque muchos colegas piensan que podemos cementar la circonia con cualquier cemento. Y sí, se puede pegar la circonia con cualquier cemento. Pero vamos a la otra fase. Allí existen protocolos de cementación que podemos en la circonia hacerlo con ionómero de vidrio, con cemento fosfato, con cemento resinoso, múltiples opciones. Pero aquí está el fundamento de qué es lo que debemos utilizar realmente para hacer cementación. Ahí viene el punto principal. Cementarlo lo podemos cementar. Y bien, perfecto. Pero ¿qué pasa si nosotros no cementamos con un cemento a base de resina? Baja los niveles de el estrés de su resistencia. Su módulo de flexión y su resistencia van a bajar. Esto quiere decir que los cementos a base de resina aumentan lo que son los niveles de resistencia. Y es ahí donde nosotros recomendamos cementar siempre con un cemento resinoso. Todas las circonias. Y también todo lo que son las estructuras cerámicas. Bien, su comportamiento es totalmente diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que cuando la circonia llega del laboratorio, nosotros debemos de saber si esa circonia ha sido tratada físicamente con la técnica de arenado. Y si no, nosotros debemos de tener en nuestra consulta un arenador porque es la única forma de nosotros aumentar lo que es la adhesión mecánica y química que nosotros pudiéramos tener con esta estructura. Entonces, paso 1, acondicionamiento de la superficie. Ese acondicionamiento de la superficie es utilizando un producto donde vamos a limpiar la superficie. No es que la vamos a grabar con ácido fosfórico, ni con ácido fluorhídrico, ni con ácido clorhídrico. No. Vamos a utilizar un producto. Este producto puede ser el Circlean de Visco, puede ser el Ivoclean de Ivoclar, que estos son los dos que más utilizamos. Y nosotros debemos de hacer lo que dice el fabricante con relación al tiempo y la colocación de este producto, que es lo primero que nosotros vamos a hacer, desinfectar esa superficie de la circonia. Luego de la desinfección, entonces nosotros vamos a hacer lo que es la abrasión con aire, que nosotros llamamos un arenado o
no sé cómo ustedes le pudieran llamar. Sí, arenador. Hacemos un arenado, pero tenemos que tener muy en cuenta que ese arenado tiene un protocolo. El protocolo lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y algo muy importante, para nosotros adherirnos a una circonia, vamos a tener solamente una adhesión química. Esa adhesión química se debe a lo que es el MDP. El MDP tiene la capacidad de unirse químicamente a la circonia, a la alúmina y al metal. O sea que el protocolo que yo estoy hablando como circonia es el mismo para cualquiera de estas estructuras. El que está haciendo alúmina todavía casi no se hace, pero el que está haciendo alúmina puede utilizar este protocolo. El que quiera cementar con un cemento resinoso, el metal, también lo puede hacer. Y específicamente, obligatoriamente necesitamos cementar con un cemento que contenga MDP o que tenga un primer de MDP, que a eso vamos más adelante. Vamos a ver cómo nosotros vamos a arenar. Vamos a ver cómo vamos a arenar lo que es nuestra circonia en la imagen siguiente. Aquí lo tenemos. Esto tiene que ser muy detallado. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cogemos un arenador, le pasamos por la parte superficial y listo. Y no es así. Hay un tiempo. ¿El arenador, Norbert, recomiendas alguno específico? Porque sé que aquí me van a empezar a decir, ¿y qué opina entonces de la Quaker? ¿Qué opina usted? ¿Qué partícula? ¿Qué presión? Sí, vamos a hablar ahora. La partícula es trióxido de aluminio entre 35 a 50 micras. Esa es la partícula que debemos de utilizar. No menos, no más. A la presión debe de ser entre 35 a 40 libras de presión. Muchas de las unidades dentales tienen un medidor. Esto nos puede más o menos ayudar. Hay un poquito de diferencia, pero nos puede ayudar. Y si es en bar, estamos hablando de 1.5 libras, 1.5 de bar. Sí. La distancia debe ser entre 1 a 2 centímetros por un tiempo de 30 a 20 segundos. Y el tamaño de la partícula, que lo había mencionado anteriormente, de 30 a 50 micras. Así que la angulación es muy importante. No puede ser a 90 grados. Tiene que ser un poquito inclinada para que las partículas no vengan hacia donde nosotros, sino que pasen ligeramente sobre la estructura, toda la estructura interna. ¿Qué vamos a arenar? La parte interna de la circonia solamente. Bien. Entonces, esta evidencia de este protocolo que hemos descrito, está descrito en este artículo que lo voy a pasar en la siguiente slide, que es un artículo de CARE. Es el artículo más mencionado. Vamos a decir que es el artículo de referencia. De acá. Sí, de referencia. Exactamente, es nuestra referencia. Todo este protocolo es dado este artículo que tenemos aquí en el día de hoy, que se lo voy a enviar al doctor Covaleda para que por sus diferentes vías pueda enviarlo por Telegram y todo eso. Así que todos los artículos de ayer y lo de ahorita. Y lo subo de una todos los artículos que vamos a utilizar y que vamos a mostrar nuestro protocolo en el día de hoy, vamos a tener los artículos. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, dudamos si usamos un primer de MDP o no. Este artículo nos dice que debemos de utilizar un primer de MDP. ¿Por qué? Porque nos duplica lo que es la unión química cuando utilizamos un cemento resinoso. Aquí podemos ver en la imagen, no sé si puedan ver detalladamente, la parte de arriba son los números de 3 cementos sin utilizar un primer de MDP. Y los de abajo son 3 cementos, los mismos que los de arriba, pero utilizando un primer de 10 MDP. Miren cómo aumenta más del 100% lo que es la resistencia en la cementación. Asimismo, el 50% aumenta cuando nosotros hacemos el arenado con el protocolo que mencionamos en la imagen anterior. Entonces, Juan Carlos, ¿qué pasa si yo compro un cemento que contiene MDP? Existen varias marcas comerciales que tienen cementos que su composición contiene MDP. La molécula realmente, Norbert, a beneficio de nosotros los odontólogos, ya perdió la patente y muchos agentes adhesivos y muchos alimentantes estamos con MDP, afortunadamente. Además que esa molécula pues era muy antigua y volvió a tomar gran auge porque realmente sí se logra en valores de adhesión con el 10-MDP.
Así mismo es. La patente se venció en el año 2010 y lo primero que salió fue el adhesivo de 3M, el Universal, que salió en 2011. O sea, ya vamos casi, tiene 9 años ese adhesivo que salió al mercado, ese mismo adhesivo. Y por eso Y es esto que tiene hoy día 10 MDP, doctores. Lo que pasa es que el fabricante no lo pone, pero tiene 10 MDP. Esté tranquilo que allí tiene. es el nuevo monómero funcional de los adhesivos universales, el 10MDP. Ya no es el 10MA, es el 10MDP. Así que vamos a poner la imagen siguiente, doctor, donde ahí nosotros tenemos un artículo que nos habla sobre la influencia de los cementos que contienen MDP y lo comparan un cemento utilizando el primer, un cemento utilizando en su composición 10MDP. Oh, sorpresa, ¿qué nos da estos cementos? Que no hay diferencia significativa cuando utilizamos el primer con un cemento resinoso y cuando utilizamos un cemento que depende de su composición. Así que si usted se quiere ahorrar un poquito de dinero, entonces puede comprar un cemento que en su composición tenga MDP o puede tener su frasco de cualquiera de las casas comerciales que contienen 10 MDP como primer, oigan bien, como primer para metales Prime Zirconia. y circonia, exactamente. Por ejemplo, Visco tiene el Z Primer, Sí. Monobón N de Ivoclar, Mono, bueno, asimismo, el frasco morado. Chofu tiene el Z Zirconia, creo. Curalay también, cada casa comercial de alto renombre, casi todas tienen sus primer para circonia. Entonces, en este caso siguiente, como mostrar un caso de circonia, aquí podemos ver el resultado final de una rehabilitación que hicimos hace aproximadamente, esto fue 2016. Este es el resultado 4 años después de una rehabilitación completa que nosotros hicimos con circonia cúbica, es una circonia translúcida. Ya el doctor mañana le va a decir específicamente cómo funciona, qué resistencia tiene, pero al yo hacer una rehabilitación completa de un grosor de aproximadamente 1.3 milímetros en todo su tamaño, entonces yo hice una rehabilitación ligeramente conservadora, no 100%, ligeramente conservadora, utilizando lo que es una preparación 1.3 en toda su extensión, pero lo cementamos con un cemento que era para circonia, que contenía MDP. Y no hemos tenido ningún tipo de cambio de color al cabo de estos 4 años. ¿Por qué hablo de estos 4 años? Porque esta circonia salió en el 2015. En República Dominicana la tuvimos en 2016. Y este fue el primer caso de rehabilitación completa que nosotros hicimos aquí en Dominicana con uno de los técnicos que trajo por primera vez esta circonia de la Harman Kardon. Entonces, vamos a hablar sobre cerámicas. Vamos a hablar de cerámicas ya gravables. Es un protocolo de más cuidado, donde podemos fallar en cada una de esas condiciones. Y vamos a pasar a la imagen siguiente. Y es que nos puede llegar una imagen de la cerámica como vemos a continuación, que esa cerámica puede ser cualquiera de las cerámicas gravables. Puede ser de silicato, puede ser feldespato. Y es muy difícil nosotros saber qué tipo de cerámica es la que estamos utilizando. Bien, por eso debemos de pedirle a nuestro técnico el tipo de cerámica y que nos sea sincero y que nos mande las cerámicas que deban ser. Bien, así que vamos a pasar al proceso que deben de llevar cada una de estas cerámicas. Norbert, en la imagen siguiente, aquí les quiero poner un super tip importante, porque también hay una posibilidad, sí. Ya les voy a proyectar acá, hay una posibilidad porque los laboratorios a veces nos dicen, le mandé un feldespato y tengo colegas que me dicen que lo que le mandaron fue una resina maquinada y grábela y la cimentó. Sí. Le mandé un circonio y realmente lo que mandó fue lo que tenía en pastilla y lo puso, porque a veces incluso la parte de maquinado la hace un técnico, no un odontólogo, sino el técnico, y tal vez no tuvo precaución y maquinó cualquier cosa y la envió.
y realmente no se tuvo la referencia. Entonces, fíjate que incluso, por ejemplo, estas que tenemos acá, voy a acercarme un poquitito más acá, y aquí tenemos varias restauraciones y a veces no se pueden identificar. Tú sabes, Norbert, que yo utilizo una lámpara de fluorescencia y con la lámpara de fluorescencia uno también puede aquí identificar cuál es el tipo de material. A pesar de que se vean bien, de que se vean iguales, si yo utilizo esta lámpara de fluorescencia, puedo evidenciar. Si tiene una alta fluorescencia, sé que es un material de resina. Si se ve opaca o se ve grisácea o se ve verdosa, yo ya sé que puede ser un zirconio o un disilicato. Yo ya voy calibrando el ojo clínico y simplemente con la lámpara la pongo y una luz ultravioleta. La fluorescencia del material. Eso es un tip importante para poder identificar qué tipo de cerámica es la que estamos utilizando o realmente lo que vamos a cementar. Claro, es así como dice el doctor Covaleda. ¿Por qué? Porque al inicio los disilicatos de litio no tenían ningún tipo de fluorescencia. Y eso es algo muy importante porque cuando la vamos a cementar, si esos disilicatos de litio utilizamos un cemento que tiene fluorescencia, pero su grosor de cerámica no es muy mínimo, esa fluorescencia no va a pasar por la cerámica. No. Y cuando el paciente, en caso de que sea un paciente adulto, vaya a una discoteca, haya una luz negra, puede parecer como si no tuviera dientes. Y esto sucede mucho con las coronas en circonia monolítica. Sucede mucho porque no tiene nada de fluorescencia. Ya hoy día hay muchas casas comerciales con los disilicatos de litio que sí le han aumentado considerablemente lo que es la fluorescencia, y lo que más se utiliza para un alto nivel de fluorescencia como cerámica ya es la cerámica de feldespática. Bien, entonces tenemos que tener mucho ojo con esa parte. Ahora vamos a hablar sobre el acondicionamiento de las cerámicas. Nos llegó la cerámica. Aquí tenemos la clasificación y tenemos muchos tipos de ácidos. Lamentablemente debemos de respetar lo que dicen los protocolos sobre el tratamiento de cerámica en la evidencia científica. No se recomienda en una cerámica feldespática utilizar un ácido fluorhídrico del 4 o 5%. Bien, solamente se recomienda la de 9 y 10%. ¿Se puede? Sí se puede, pero como esa cerámica feldespática tiene un alto nivel de vidrio, nosotros tendríamos que aumentar el tiempo del ácido en esa cerámica, pero no está establecido porque hay diferentes tipos de ácidos, hay diferentes tipos de tisotropía de los ácidos, entonces esto puede variar un poquito y no sabríamos si tendríamos que aumentar el doble del tiempo o el triple, o estaríamos debilitando la cerámica, que eso es algo muy, muy importante. Asimismo, los disilicatos de litio solamente pueden ser tratados con un ácido fluorhídrico de 4 o 5%. No podemos ponerle un ácido fluorhídrico de 9 o de 10%. ¿Por qué? Porque vamos a degradar el poco vidrio que tiene y ahí nosotros vamos a tener un disilicato de litio que ya no va a ser de 400 o 500 megapascales, sino que lo vamos a reducir a 200. ¿Por qué? Porque hemos degradado la partícula de vidrio que tiene esa cerámica. Así que, correspondiendo al protocolo de cada cerámica, cerámica feldespática, 9 o 10% por 120 segundos. Y las cerámicas reforzadas, que son el Empress 2 y el disilicato de litio, existen muchos tipos de disilicato de litio porque esa nomenclatura ya perdió la patente y hoy día podemos encontrar más de 50 marcas diferentes de disilicato de litio. Así que todos los disilicatos de litio se manejan de la misma forma. Ya no vamos a hablar de IMAX o de GC-LISI, sino que vamos a hablar como disilicato de litio. Y vamos a grabarla 20 segundos, pero tienen que ser 20 segundos cruciales con un ácido fluorhídrico entre el 4 o el 5%. Bien. Es decir, contabilizados por cronómetro. Un cronómetro obligatoriamente, como dice el doctor Covaleda. Hay un aparato eso me lo aprendí yo de él, con ese aparato bastante costoso que tenemos en nuestro celular. Vamos a poner nuestro asistente que nos diga 20 segundos y ahí nosotros vamos a cumplir los tiempos correspondientes. Ni un segundo más. O sea, no nos podemos descontrolar. Decir, me marca 20 segundos y usted ya tiene que estar con la jeringa encima. Hasta ahora no la busque, que se le acabó el agua, porque
Bueno, Norbert, Para pregunta para nada. todos porque sé que me la están haciendo en este momento. No he visto preguntas, pero aquí surge la pregunta. Estimado doctor, ¿qué sucede si a mí se me olvida lavar y queda un minuto grabando el ácido fluorídrico? No contabilicé, cuando me di cuenta ya grabo demasiado. ¿Qué hago? Uy, Me no se jodí. puede hacer nada. Ceméntela con todo el cuidado posible. Y ore Tiénele en la ficha, bastante. ore y les recomiendo que le diga al paciente lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Oigan bien, ¿por qué? Palabras claras es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el paciente en caso de fractura no va a pensar que ha habido un error o que la cerámica es mala o que usted hizo un mal trabajo, sino que ya el paciente puede estar enterado de que puede suceder algo. Si estamos cementando un esmalte, casi seguro que no va a haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la cementación esmalte es muy fuerte. Y el comportamiento de una cerámica con cemento resinoso sobre un esmalte se comporta como un esmalte natural. O sea, si va a fracturar porque el esmalte iba a fracturar. Un esmalte natural. Bien. Así que si es en dentina, ahí sí tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y si es disilicato de litio, en dentina el comportamiento es muchísimo mejor. Eso es algo muy importante al momento de nosotros seleccionar una cerámica. Si tenemos dentina, recomendamos más seleccionar lo que es un disilicato para trabajarlo sobre dentina. Y esto está descrito en un artículo del doctor Edward McLaren. Y si es esmalte, recomendamos entonces hacer o disilicato, pero es más la recomendación hacia una cerámica feldespática. Bien, ¿Alguna así que recomendación de un ácido fluorídrico que tú utilices? para disilicato utilizo el de Visco, y también BM4, tiene uno. Me gusta más la tisotropía del de Visco. En un video que tengo más adelante, creo que hay un video que voy a mostrar el de B4 ahí, pero más me gusta la tisotropía del de Visco, el de 4,5%. Bien, Dale, ya el estamos ácido de 4,5, 9 o 10%. el de Para, 9 o para Colombia y 10%, Latinoamérica está mucho el agente ácido fluorídrico de Ultraden. ¿Lo has usado? sí, lo he utilizado, no mucho, pero lo he utilizado. El que más utilizo a ese porcentaje alto es el de Dentsply, que es Dentsply, muy bueno ok, también. Sí. perfecto. Así que vamos a pasar al primer caso clínico que tenemos. Bien. Este primer caso clínico, nosotros vemos una resina compuesta en el sector superior. Bien. Esta resina compuesta es solamente de lateral a lateral. Existe lo más fácil del mundo y es hacer 10 carillas. Eso es lo más fácil. Esa es la más fácil. Y van a quedar bien. Así que Una, lo logramos. Pero hacer una sola es otro cuento diferente. eso es un dolor de cabeza, o hacer un sector anterior seccionado es el dolor de cabeza más fuerte que pudiéramos tener, porque vamos a estar estresados con color de cemento, color de carilla. Y ese es un verdadero Espesor, problema. compensación, Todo. ojalá cuando polimerice todo quede bien y no me cambie. Es un tema de curva de aprendizaje y de experticia aquí. Eso es así. Y fíjate bien, lo primero que tenemos que valorar antes de hacer un cambio de un material es si ese material fue exitoso. En este caso es una resina que duró 8 años. Según los estudios, es un tratamiento exitoso y ya no podíamos hacerle ningún tipo de mantenimiento posterior. Cambio de color, múltiples reparaciones, todo eso es lo que manda la literatura que debemos de hacer para mayor longevidad de nuestra resina. Entonces, procedimos a hacer el cambio, pero antes del cambio tenemos que hablar con nuestra paciente. Paciente de 23 años, se hicieron la resina para los 15, paciente de 23 años. ¿Te interesa a ti los dientes un poquito más claros? Sí, me gustaría hacerme un blanqueamiento, que los dientes estén más claros, y este es el momento apropiado para yo hacer un blanqueamiento. Y ahí tengo la imagen inferior. Hicimos blanqueamiento, esperamos los 15 días de estabilización de color, absorción de agua de nuestro esmalte, de nuestra dentina, tenemos un color totalmente estable y es ahí donde yo voy a hacer la remoción de la resina compuesta.
Claro, en todo ese proceso hemos hecho mock-up y toda esa parte donde no estoy hablando de cerámica, no es el procedimiento para yo hablar de cerámica, sino el paso a paso de cómo se debe de llevar y vamos a irnos directamente a lo que es la cementación. Entonces, nos llegan las cerámicas feldespáticas, en este caso utilizamos feldespato, ¿por qué? Paciente joven, muy importante, característica de las cerámicas feldespáticas, en este caso fueron unas cerámicas feldespáticas estratificadas. Tú sabes muy bien, Juan Carlos, que eso es muy difícil hoy día. Hoy día estamos solamente en CAD/CAM. Sí. Entonces, este caso fue realizado ya hace aproximadamente unos 3 años. Llevamos todo el control anual. Y vamos a pasar a la imagen siguiente. Como es una cerámica feldespática, a todos yo les recomiendo este aparato. Este aparatito se llama Vinir-Me de Smileline. Es obligatoriamente, si hacemos muchas restauraciones indirectas, posteriores, anteriores, carillas, coronas, que tenemos que tratar su superficie, debemos de tener este aparato. Bien, así que ahí estamos en el procedimiento de que colocación Norbert, de un ácido fluorídrico. Pregunta que te voy resolviendo porque si no la tienen yo sí te la voy a hacer y es, ¿qué sucede si al aplicar aquí? Porque es que somos muy cuidadosos con el margen. Entonces hay que grabar bien la superficie de contacto. Eso es absolutamente importante. Eso es así. Uno de los errores es, por precaución yo no me voy hasta el borde porque de pronto va a caer hacia vestibular y voy a grabar la cerámica. Ahí hay un problema. El segundo es, me queda solamente ácido fluorídrico hacia el centro y la parte del margen de la línea no me queda bien grabada. ¿Allí falla la cementación? Sí, va a fallar. Si no hay una microadhesión, va a fallar. Y recuerda que esto es una cerámica que se graba, que va a crear una áreas para crear una micro retención en esos cristales. Entonces, si no grabamos, no vamos a tener la introducción del cemento en esta zona y por ende va a haber una microfiltración, fractura en esa zona, porque no va a haber una buena cementación. Entonces, en esta imagen... Por eso allí es importante que, mira, si vas a cementar una cerámica, utiliza un agente ácido fluorídrico de buena marca, que sea tixotrópico, que sea estable, que sea un gel estable, que no tienda a escurrirse porque vamos a deteriorar la cerámica. Y hay algo muy importante, que si no tiene buena tisotropía, muchas veces queda en contacto con el ácido y al no tener un buen ángulo de contacto, entonces no se escurre sobre la superficie de la cerámica y si no tiene buen contacto, entonces no vamos a tener un trabajo químico, que es lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que Norbert es uno de los mayores inicios del fracaso de la cementación. Una mala técnica de acondicionamiento ácido. Eso es así. Ese es el principal factor. Aquí vemos un videíto. Este es el Vinir-Me que nosotros utilizamos siempre que hacemos carillas o tratamiento de superficie de carillas oclusales, coronas. ¿Tienes el video? Eso es un video. Aquí no me lo activa. No, bueno, no importa. Lo importante es el nombre, que lo vean, que si lo pueden comprar, cómprenlo. Vale mucho la pena. Bien. Y sí, vamos a pasar. Es bastante bueno. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es sobre el silano. Ay. Muchos me van a matar ahora. Muchos me van a matar ahora. ¿Tú sabes por qué, Juan Carlos? Porque claro, la recomendación es la siguiente. Mucho ojo con este punto, porque si no sabemos sobre la silanización y el efecto que causa, ahí vienen muchos dolores de cabeza. Bien. Mira, tenemos un silano que es de un solo frasco que viene ya prehidrolizado. Y tenemos un frasco que es de 2. Por ejemplo, sí. Juan Carlos utiliza el de 1. ¿Por qué? Porque él hace 100 cerámicas en una semana. No se le va a dañar ese silano. Sí. Bien. Pero yo, que hago pocas, tengo que utilizar un silano A y B de 2 frascos. Porque yo lo prehidrolizo. Exactamente, yo lo activo cuando yo lo voy a utilizar. Ahora vienen muchos fallos del silano. Ojo, una vez usted abre el silano, a los 6 meses ya caduce, cualquiera de los dos. Bien, no importa la fecha de vencimiento.
Punto número 2. Se recomienda más utilizar el silano A y B. Hay algunas casas comerciales que hablan hasta de desechar el silano. Si el silano pudiera venir en un potecito muchísimo más pequeño, pues muchísimo mejor, porque hay una pérdida adhesiva cuando nosotros tenemos un silano guardado y que lo utilizamos hoy y lo volvemos a utilizar el mes que viene. La unión química muchas veces no es muy buena. Entonces, si usted puede tener para carillas de 10, si usted puede tener un silano por cada caso de carilla, pues muchísimo, muchísimo mejor. Bien. Y ahora vamos Yo creo que aquí también, Norbert, es importante. Sí. Mire, de caridad, estimados doctores, usted va a hacer la cementación de una cerámica, tiene que invertirle y si quiere una buena cementación, que cueste un poquito. Por favor, no vaya al dental a preguntar cuál es el silano más barato que tiene, cuál es el agente adhesivo más barato que tenga. Mire, de allí depende no funciona la igual. Unión de una cerámica por 15, 20 años. Ojo con eso. O sea, necesito que no se me vaya a hidrolizar en boca y que tenga una muy buena molécula de unión. Entonces, no puede ser, aquí les mostraba, hay muchas marcas de agentes silanos, pero tú no puedes llegar a preguntar, bueno, ¿cuál es el mejor? Sí, claro, el mejor te van a dar recomendaciones, pero nunca pregunte cuál es el más barato o escatime gastos, porque eso va implícito en la cementación de la restauración. Eso va a ser nuestro éxito. De ahí va a depender si las cerámicas van a durar 10, 15, un año. Entonces, pregunta, Norbert, ¿cuál es la función del agente silano? El agente silano, este es un agente de unión. Este es el que permite que la resina como cemento se una a lo que es la cerámica. Si no hay un proceso de silanización, no va a haber una unión química ni micromecánica. ¿Ok? Eso es indispensable. Indispensable. Muchos dicen... Pregunta, bueno, Norbert, porque aquí va a haber pregunta. Tú acabas de mencionar, esta agente adhesivo tiene silano. Muchos agentes adhesivos tienen silano. Y es una de las preguntas que mis colegas, cuando voy a hacer conferencias de cementación que compartimos nosotros en diferentes escenarios, Norbert, y este agente adhesivo tiene silano, ¿es suficiente? No. Entonces, ningún tipo de adhesivo que tenga silano es recomendado para las cementaciones de cerámica. Ojo, yo me leí el instructivo específicamente del de 3M, pero los estudios dicen lo contrario. Sí. Ok. Así que mucho cuidado con esa parte. Mucho cuidado con esa parte. No lo utilicen para sustituir el silano. Ese es el punto clave. No se utiliza para sustituir el silano. Bien. Así que, ¿qué hacemos cuando nosotros hacemos la parte del silano? Lo primero es que recomiendo que pongan 2 capas y frotarlos. Froto, espero un poquito que se evapore y luego pongo nuevamente. Bien, y lo froto. Y tengo que esperar un tiempo de evaporación del silano. Ese tiempo de evaporación es aproximadamente entre unos 5 a 7 segundos aproximadamente. Tengo 2 alternativas. Uno, o estoy listo para cementar o voy trabajando la superficie y espero que la cerámica se vaya evaporando solo con el silano. Si quiero aumentar el tiempo, entonces puedo comprar un blower de pelo. Y con esto yo puedo calentar lo que es evaporar muy bien lo que es el silano. Ahí tengo un artículo en la imagen siguiente, la 17. Miren este artículo. Este artículo nos dice que si nosotros calentamos el silano, o sea, aceleramos su evaporación, no hay ningún cambio significativo. No es que va a ser ni mejor ni peor. Solamente que nos vamos a ahorrar tiempo. Yo lo tengo en mi oficina, pero lo utilizo en casos en específico que no puedo esperar los 5 o 7 minutos. Y ahí evaporo el silano un poquito más rápido. Y pasamos a la 18. Hacemos la silanización y ahora viene el procedimiento de cementación. En ese procedimiento de cementación tenemos que saber muy bien. Yo soy de los clínicos que coloco cemento para cementaciones de carilla, un cemento fotopolimerizable. Yo coloco en el diente y coloco también en la cerámica. Y ahí hay
Cuando coloco en el diente hay un mejor ángulo de contacto del cemento sobre la estructura dentaria. Y si coloco también en la cerámica, entonces hay mejor contacto en ambas partes en vez de colocarlo en uno solo. Muchas veces colocamos a la carilla y lo llevamos. Lo recomendable es colocarle por lo menos un poco en los dos y luego llevar la carilla a la superficie. Bien, así que colocamos nuestra carilla. Sí. A la carilla después de silanizada, aquí vamos a empezar a resolver porque nuevamente vuelve a integración el agente Universal. Hay que aplicarle agente adhesivo con silano o no agente adhesivo y de una vez el agente cementante. No hay diferencia después de quitarle, pongo el silano, no es necesario ponerle adhesivo a la superficie de la cerámica. No es necesario. Ajá, no es necesario. Okay. Sí. Si tú lo quieres hacer, bien, y si no lo quieres hacer, mejor todavía. En entonces, ese momento, con solamente ojo, el silano. Ojo todos aquí, estamos hablando de carillas para cementos de fotopolimerización. Sé que ahora que el doctor Norbert nos va a hablar de duales, sí vamos a tener que utilizar agente adhesivo para poder hacer la activación del Relix Ultimate. En este momento estamos en primer bloque, carillas. Ojo con esto, porque allí es donde empiezan las confusiones. Entonces, carillas, silano, no es indispensable agente adhesivo, y pones tu agente cementante Relix Veneer y hacemos el proceso de cementación. Ahora, un punto muy importante y es nosotros saber tratar la superficie. La mayoría de las carillas deben de tener una terminación. Si no se nos pierde el video. Ya te veo.